Muchísimas gracias, Mauricio, por cierto. A- Ahora te agradezco y grabado. Bueno, como esto lo va a editar, no tengo por qué ser tan cinematográfico, que no me fastidie. Bueno, buenos días, por aquí, eh, buenas tardes en España. Hoy estamos en una nueva emisión de Escribir en el Aire, en un encuentro que yo espero ya hace un año. Estamos con Azar Alonso, a quien no voy a llamar poeta, a quien tampoco voy a llamar narradora, sino diré simplemente escritora o diré escribiente. Tengo por ahí la duda, que es otra clave que compartimos mucho con Azar. Azara, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? Buenas tardes, buenos días para allá y encantadísima de estar por fin. Ya a mí me parecía que incluso hacía más que un año, ¿no? Que intentábamos a este encuentro, pero me parece suficiente ya para cumplirlo por fin. Así que muy feliz. Claro, lo de un año era un eufemismo para no decir, oye, ya hace un montón de tiempo, ¿no? Pues sí, Es, sí lo hago. yo siguiendo con los códigos, Azara, yo tenía la duda de cómo circunscribir en un género libros como Bajas Presiones o Gestar un tópico. ¿Cómo podría hablar de ellos? ¿Cómo los presentaría? A ver, ponte en mis zapatos un minuto. Me encanta ponerme en tus zapatos porque además ver los libros o lo que una va escribiendo desde fuera ayuda mucho, aunque a veces también desorienta. Y creo que con bajas presiones no hay tanto conflicto a la hora de integrarlo en un género. De hecho, suma, quizá en el caso de que estos sean identidades, ¿no? La de poeta, la de narrador, narradora, etcétera, suma una más, que sería la de aforista, en teoría. Y creo que Bajas Presiones es un libro de aforismos sin más conflicto en torno a eso. Y gestar un tópico es un poemario con algunas partes, digamos, un poco más extrañas, como la coda, pero que encaja, creo, más o menos perfectamente dentro de lo que es lo poético y del poema en prosa, más concretamente. Ahora, yo no creo que, por ejemplo, con Bajas Presiones podamos hablar de un típico libro de aforismos, Uh -huh. este, porque esos aforismos no terminan siendo eh, eh, sentencias. Estoy pensando, creo que sabes que no soporto a Fonolosa, creo que Ah, no incluso, sabía. sí, no lo aguanto. Este, y no me importa que lo sepa el mundo, pero esos aforismos no tienen esa sentencia dirigida a la posteridad, de la cual puede pecar un poco el recién nombrado, sino que creo que van más allá. Desde luego, espero que no tengan nada de categórico o de tajante, ¿no? O de ese pensamiento cerrado y moralista, sentencioso, ¿no? Como dices. Creo que hay una evolución bastante clara en el género en los últimos años, al menos en las publicaciones que hemos tenido por aquí, sobre todo en los primeros años 2000, que han confirmado una evolución del género desde aquello que era prácticamente, bueno, el texto era un vehículo para transmitir una idea, normalmente moral, ¿no? En torno a cómo deberíamos comportarnos, que eran cerrados, sin demasiada gracia en su escritura, y ha evolucionado, como digo, en una cosa que es más poética o más lírica, porque es un enunciado cerrado, pero para abrir significados, ¿no? En la medida de lo posible. Digamos que ahora los aforismos de este tipo, los que a mí me interesan también, no me interesan esos otros tanto, lo que hacen es proponer más que cerrar o más que decir lo que hay que hacer. Es una propuesta un poco, ¿no? Como ocurre a veces en ciertas poéticas, para evitar pequeños mundos posibles o para transmitir una mirada más curiosa por parte de quien escribe. O, bueno, pequeños destellos, hallazgos, cosas así, pero desde luego no para marcar caminos morales que, vamos, el cielo nos libre. Y ahora, siguiendo con las problematizaciones, Uh -huh. tú estás hablando de gestar un tópico como un poemario, Sí. y
yo creo que hay muchos momentos en donde esa idea de poemario se relativiza en función de que los textos muchas veces aparecen como una ruptura del cuerpo del poema. Y pues, Ujú, ya Juan Ramón Jiménez ya se quejaba de ese cuerpo de poema sí. tradicional que que tanta bulla arma y tan poco dice, sobre todo por tus lares, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto hablar de poemario, Sara? Creo que yo le veía menos conflicto, o sea, me gusta entonces especialmente que me lo plantees así para verle un poco más las aristas posibles, pero creo que dentro de las posibilidades que da el poema en prosa, que son ciertamente más libres, por ejemplo, que las de un verso muy medido, e incluso con rima, etcétera, que eso sí que lo he abandonado antes incluso de tomarlo. Dentro de esas libertades del poema en prosa, creo que es más o menos canónico lo que he propuesto. Entiendas esto de la manera más libre. No lo veía como una ruptura o como algo que no pudiera ser clasificado dentro del poema. Me sorprende que me lo plantees así. A mí me dio la impresión por instantes Sí, de estar articulado a través de estructuras fragmentarias que vale. están unidas a través de hilos, pero estos hilos no son del todo visibles, ¿no? Estoy Vale. pensando en el lector medio de poesía, sea de allá o sea de acá, no sé qué es Ujú. peor, pero creo que ese lector medio eh, tal vez pueda no encontrar el flujo del poema. Mira que todo está entrecomillado. Lamentablemente la pantalla no tiene ese signo, ¿no? Sí, pero se entiende. Vale, tenía la duda también acerca de si te referías a las líneas generales del poemario o a cada poema, y por lo que dices es a cada poema, ¿no? Que también puede estar fragmentado dentro de sí mismo. Sí, hay Sí. algunos que son compactos y cerrados, los menos, otros tienen algunas estrofas que también pueden dar cierta idea de unidad, pero en otros hay ruptura, es cierto. Y trataba también, bueno, en la propuesta de página, ¿no? Clásica y cierre, de aglutinar así cuando podía parecer un poco más rotos. Sí, también es cierto que temáticamente dentro fluctúan. Hay, creo, un engarce temático que va más a las partes del libro, que son tres, principalmente las dos primeras, creo que quedan más claras temáticamente, pero por eso dentro de cada poema me permitía perderme un poco más, aun a sabiendas de lo que dices, ¿no? Que, bueno, la poesía en general, creo que todo lo que hablamos de lector medio casi eso ni sería un lector interesado en la poesía, me temo. Así que supongo que cuando escribimos y proponemos un tipo de libro de estas características, sabemos que va a llegar, o por lo menos a llegar con una recepción de cariño a pocas personas. Supongo que sí, que es totalmente minoritario. Ahora fíjate, nosotros estamos hablando de dos estructuras aparentemente heterodoxas Ujú. y también va un poco como querer saber el cuento. Y después de hablar de dos estructuras heterodoxas, aparece la noticia, aparece el proyecto que a mí me tiene muy intrigado de Melocotón. Melocotón. Por favor, o sea, ten piedad y cuéntame un poquito. Ese es un salto ya de Olimpiadas. Bueno, en teoría, tal como nos cuentan las cosas, ¿no? Parece que la narrativa es un lugar al que se llega finalmente, en vez de un género entre tantos otros. Para mí sigue siendo un género y no hay una evolución o una idea de progreso necesariamente, o así, no lo vivo yo así, desde aforismos a poesía y de poesía a novela o narrativa. Sin embargo, si fuese por lo que me han decir, dicho, bueno, a lo que me han invitado en algunas ocasiones, sí que debería verlo así, porque cuando escribí los aforismos me decían, pero ¿por qué no haces un poema de cada uno de ellos? ¿No? Y luego, ¿y por qué no escribes una novela? Creo que sí que hay una idea general dentro de lo literario de la novela como un poco la madre de todas las cosas o ese sitio en el que se llega a meta, pero no, como digo, no lo veo así. Y hay cosas que se han mantenido. Lo llamábamos el melocotón porque la portada ya se está comiendo totalmente al libro. El libro se titula Gozo y es un libro que sí que podría decir, porque estas cosas ya sabes de los géneros, a mí me da mucho miedo si son muy cerradas, podríamos decir que sí es una novela, pero es una novela también fragmentaria.
Entonces entiendo que ciertas cosas que se me plantean siempre en la escritura, anteriores, de estos libros también que acababas de mencionar, se mantienen o se renuevan con ciertas similitudes en la novela. Entonces, lo di a entender en un texto que creo que solo tú conoces, que es Nuestra Arcadia. De los aforismos pasamos al siguiente libro, que es como un campo expandido de sí, estos aforismos boceteados, y entonces yo estoy imaginando esta novela como una suerte de laboratorio, no de una saga tipo Crepúsculo, por el amor de Dios, porque si, por favor. si estoy hablando de este desarrollo, como un laboratorio de operaciones en base a algunos materiales ya reunidos. No sé si estoy bien en mi diagnóstico y en mi intuición. Siempre escribo a partir de cuadernos, o sea que sí que puede haber algo de ese material que luego se reescribe o se convierte en otra cosa. Sí, 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 diría que sí. No sé si hay más vueltas en eso por mi parte, pero hay reescritura desde luego y parte de unos cuantos cuadernos en este caso, porque eso es algo que cuento, que había ocurrido, por decirlo así, o a partir de lo que empecé a pensar, ocurrió aquello hace 10 años. Entonces sí, sí tiene un poco más de largo en esos textos de los que nace. Creo, Braulio, que tú tenías un par de preguntas que me habías advertido antes de perderme yo en otros meandros. Sí, la idea de poema queda así destruida, ¿no? Terminaba la cita de Montalbetti, justo, era por el azar. El tema de cómo nombrar a quien escribe, además, Szymborska se reía mucho de eso, obviamente solo desde el punto de vista, solo y nada menos, ¿no? De poeta, la poeta que era ella. Decía que cuando había alguna presentación de varias personas que escribían, de varios escribientes, como decía ahora Mauricio, que si alguien había escrito una novela o cualquier otro género que no fuese poesía, lo presentaban como escritor o escritora. Y que cuando la presentaban a ella decían poeta. Pero porque también escribimos, ¿no? En general. Y esa manera de nominar me llama mucho la atención. Es que eso de poeta, o sea, lo comentaba con el grupo la sesión pasada, decía, hay algo sintomático porque la semana pasada o antepasada, Julián Herbert, un Ujú. poeta mexicano que tiene una novela muy, que me gusta mucho, eh, que es Canción de Tumba. No sé si la tienes, si no te la paso. Tú sabes que eh, yo encantado de traficar PDFs, aunque le duela a Najarro, lo seguiré haciendo. Es verdad, no me acordaba de lo de Paco Najarro. No, estaba apuntándola, de hecho, para buscar, o sea que si lo No, tienes. te la doy, te la doy. Pero, entonces fíjate, ¿no? Lo que decía Herbert era, eh, dadas las definiciones que se están dando desde el presente,
yo ya no me siento a gusto con este concepto de poeta. Retrocedo un poco más en el tiempo y me voy hasta cuando mi pequeño amigo, literalmente pequeño, Mario Arteca, decía, no, ya no hay que decir poetas, esto es horrible, al menos digamos escritor de poemas. Y asocio esto con la novela de alguien que quiero mucho como Vicente Luis Mora. Claro. Si yo le digo a Vicente novelista, creo que hasta tal vez me bloquea. Puede ser, Entonces, sería incompleto, ¿no? Para un perfil como el suyo, además. Sí, pero no encaja, claro, solo en novelista. pero te das cuenta que tú tampoco estás encajando. O sea, mi pregunta iba ahí. Sí, claro, claro. Y de hecho es que, o sea, me doy cuenta de que tu pregunta es esa, ¿eh? Digo, claro, por eso, no porque yo sepa si encajo totalmente o no. Tengo un problema con encajar en ese tipo de, bueno, no en ese tipo, con encajar en nombres que puedan definir exactamente lo que hago o lo que intento hacer. Porque fíjate que, claro, yo me licencié en filosofía, yo no soy filósofa. Yo siempre digo que si hubiera estudiado biología, pues sí, sería bióloga, pero que ser filósofo o filósofa es otra cosa muy grande y que nos queda así como con un disfraz enorme. Y entonces a mí me cuesta mucho lo de asumir aquello que se hace como un nombre o lo de asumir aquello que se intenta hacer, sobre todo porque me parece que no es algo, una sensación personal, sino que es más en general. Hoy en día las identidades son un poco más líquidas, me parece. Es un poco difícil decir, sí, yo soy exactamente esto, por lo menos así me siento. Entonces sí, si lo planteabas por eso, estoy muy de acuerdo. Ahora mira, ha aparecido Minerva y curiosamente Minerva estudia filosofía, entonces no sé si haya por ahí algún reclamo o alguna protesta, pero que quedamos ya no sé escucharla. No, a ver, mi incomodidad del poemario, ya que lo hemos citado, o sea, hemos Ujú. citado la idea de poemario, eh, y yo siempre he buscado una definición canónica de poemario, ¿no? Pero la que más recuerdo es una que me la dio como queja justamente el autor de tu epígrafe, Montalbetti, que viene diciendo lo mismo hace 20 años, sino que hace 20 años nadie lo oía. Y él decía, no, lo que pasa es que el poemario tiene un origen norteamericano, en donde el poeta elegía con la lógica de un long play sus 21 mejores poemas para ser presentados al mercado. Entonces, basándome un poco en tu propia experiencia y en algún momento utilizaste el término nosotros, eh, pero valiéndome de tu experiencia y la de cierto entorno, yo me preguntaría, recordando esa evocación montalbetiana, si por allá están escribiendo poemarios o nos estamos enfrentando a nuevas formas y nuevas fórmulas de escritura que tal vez no estén de todo codigadas. Creo que hay dos ideas entonces principales de poemario y una que es la que planteas de Montalbetti sería la de colección de poemas, ¿no? Tus 21 mejores poemas y ahí vienen encuadernados, pero a mí me interesa muchísimo más la idea de poemario o del libro, en este caso sí, con poemas que lo forman, pero que responden a una idea o a dos, tres ideas motoras que se entrelazan y que van bueno, sí, desarrollándose, desplegándose a lo largo del texto. No me interesan las colecciones a secas de poemas, igual que en un libro de aforismos, bueno, aquí últimamente se han editado muchos, no me interesa cuando vienen por epígrafes en los que encontramos 20 páginas llenas de aforismos de ese autor sobre el amor, otros 20 de aforismos sobre la política. Eso me parece aburridísimo. Y creo, en cambio, que tanto para un libro de aforismos como en este caso, desde luego y por supuestísimo, para un libro que contenga poemas, lo interesante es que respondan a algún tipo de idea que surjan y que los relacione y que pueda ir haciendo que no sea una colección como si fuese una carpeta, ¿no? En la que
Yo veo una tendencia, creo que ahorita le comienzo a tirar de palos a América Latina, en donde, que por cierto ustedes lo tienen como un área romantizada. ¿Ah? Vale, está bien saberlo. Eh, Está bien saberlo. no, yo estoy con esa prédica desde hace, bueno, desde hace unos 7 años que he estado en el negocio que tú conoces. Ujú. Pero yo sí veo que la tendencia latinoamericana, y acá está Braulio, eh, como censor y como nueva autoridad, eh, hay esa tendencia a más que trabajar un proyecto, en el laboratorio trabajamos proyectos, Ujú. que cuando quieras también te los paso, Ok. pero es trabajar la idea de estas colecciones, ¿no? Mm. Y en donde hay una suerte de nostalgia del, del poema y nostalgia de aquello que representaba el poema hará ya medio siglo, este, que viene cerrando un poco el territorio, eh, cuando justamente, me voy por allá, estamos en un momento en donde creo que si uno criba, porque hay que cribar un montón, Dios mío, cuánto hay que cribar, Sí. se va a enfrentar con el concepto de escrituras expandidas en función de un género. No sé si me estoy yendo, pero tenía ganas de conversar contigo, entonces no sé si me estoy yendo por un laberinto o si seguimos en sintonía. No, no, el laberinto vamos, creo que estoy caminando en él, pero no sé si te refieres precisamente a lo que comentábamos sobre las fronteras difusas entre los géneros, lo que ocurre, ¿no? Exactamente. Claro, creo que también si respondemos, hablaba yo ahora de dos tipos de planteamientos de poemario, ¿no? El que es una colección o el que responde a una idea quizá mayor. Creo que en ese segundo caso, que insisto, es el que me interesa, tanto en la lectura como en los intentos de escritura, eh, se permite, dada la idea general del proyecto o del artefacto completo, que haya textos dentro que no sean canónicos en cuanto a la forma. Es decir, puede que uno de esos poemas, que entendemos que es un poema porque está dentro de algo mayor que lo completa, puede que sea sencillamente pues, un microrelato, no lo sé, tampoco quisiera encasillarlo dentro de otro género, pero un texto que de otra forma no entraría en colecciones más típicas o más tradicionales y que sin embargo dentro de esas ideas motoras que lo pueden pues aglutinar con el conjunto le dan más libertad para convivir y para aportar algo que aporta desde un lugar muy distinto y que normalmente está expatriado de los géneros literarios más puros. Pero que puede incorporarse ahí incluso como una suerte de tránsito, Exactamente. ¿no? Ujú. Pequeños tránsitos. Sí, 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 así lo veo. De hecho, es que es simpático porque Gestar un tópico nace de un encargo que hizo una alumna de la Fundación Centro de Poesía José Hierro, donde nos conocimos, que decía, ya que siempre hablas de los géneros intermedios y acerca de que no tiene que todo responder a un género canónico, se habían montado una revista, dijo, ya que tú eres la que habla de eso, quiero que hagas un texto que no responda, en teoría, a ninguno de esos géneros. Y claro, me viene un problema precisamente por lo que yo misma decía. Y es el primer poema de Gestar un tópico. Escribí algo que dije, no sé exactamente qué es, pero a medida que me sentí cómoda con esa escritura, lancé algunas más, otras eran más típicamente poéticas y dije, todo esto puede convivir en un proyecto que podríamos llamar así poético. No sé si hay reclamos, Braulio, en función a mi calificación latinoamericana, tienes derecho a mandarme al diablo. Las redes sociales, ¿no? Entonces, si tú quieres mantenerte relevante en una plataforma, tienes que
tener un calendario de publicaciones, ¿no? Entonces tienes que publicar con cierta frecuencia para que tus seguidores te encuentren en su feed. Y algo similar ha pasado con gente que publica 2 veces al año, o publica todos los años incluso. Entonces, justamente por esa preocupación por mantenerse relevante de alguna manera. Y obviamente cada publicación implica todo un juego de medios, etcétera, que supongo que tiene su lugar en alguna medida, pero eso de publicar a cada rato también implica que lo que se publica no se trabaja de la misma manera, porque hay una presión, ¿no? Y que creo que muchas veces es autoimpuesta, porque no creo que el mercado latinoamericano funcione como el español, en que hay contratos con las editoriales o algo por el estilo. La, la presión es autoimpuesta muchas veces. Yo no puedo estar más de acuerdo y también desde el modo de publicación que hay aquí. De hecho, esta conversación la tuve por primera vez con Marta Agudo, que ya sabéis que la adoro y la admiro hasta el extremo y que, vamos, yo creo que todo lo que he aprendido es gracias a ella, entre otras personas, pero por supuestísimo ella. Y me decía que una idea de publicación sana sería, en el caso de que quisiéramos pensarla, ¿no? De decir, bueno, por hablar de algo que no nos incumbe, ¿qué sería ideal? Y decía 4 años, por lo menos, ¿no? Entre cada libro. Eso a mi generación yo creo que la horroriza, pero me parece que 4 años no es tiempo, de hecho, ¿no? Y sin embargo hay gente de mi edad que dice, no, tengo que publicar una vez al año. Me parece demasiado, primero, desde luego estoy muy de acuerdo con Braulio, no se escribe igual, no se retoca igual, no se reescribe, ni se corrige, ni se vive en ese libro de la misma forma. Y luego hay otra cosa que decía Marta en aquella conversación, que es que también así da tiempo a llegar a la gente que tengas que llegar, no a más gente, ¿no? Da tiempo a que ese libro tenga algo de vida, porque de otra forma también, que es lo que a mí me horroriza, entramos en una cuestión de producción, que es que me parece que es totalmente contraria a mi idea de literatura o mi idea de cultura. No tiene que ser actual para nada, no tenemos que estar actualizados para nada, o sea, es que no, efectivamente no son redes, ni tenemos que estar disponibles en cuanto a, hey, estoy aquí trabajando muchísimo, no, yo no lo veo como trabajo ni como producción y me parece una idea ultracapitalista además, algo en lo que estoy muy en contra. Entonces, creo que lo de publicar una vez al año o con prisa, da igual el tiempo que sea, ¿no? Pero con la idea de tengo que escribir otro. Espérate, Pues espérate, cuando dices prisa, ¿te estás refiriendo a la velocidad o a la casa? como al grupo, no, ya, también, pero desde luego la velocidad, sí, sí. Esa aceleración continua, ¿no? Decía Braulio que era autoimpuesta, esa prisa en este caso, o la presión es autoimpuesta y me imagino que habrá quizá algunos grupos editoriales que también pues traten de acelerar a sus autores o si tienen tirón pues proponerles algo, pero me parece que tiene que haber también una resistencia por parte de quien ve la literatura de otra forma. Alguien que también lo ve así son Sara Martín y Moritz Fritz. El libro tiene sus tiempos y quizá no hay otro libro después, o quizás sí, pero ¿cómo va a estar sujeto a algo más parecido a la producción? Es que yo no lo entiendo tampoco. Lo gracioso es que estás hablando de referentes que normalmente hubieran sido parte de una conversación de los dos, pero que hoy felizmente sí forman parte del laboratorio. O sea, Pues me encanta, claro. Es y que mira, son... me estoy acordando que uno de los primeros ejercicios, cuando esto era un espacio físico, fue un texto de Marta, que por ahí Braulio lo debe tener entre los cientos ya de trabajos, pero es chistoso lo de la producción, porque hay un caso español, no estoy hablando ni lo voy a poner como ejemplo de algo nefasto, pero que a mí me da mucha risa, que es buen hombre llamado Julio César Quesada Galán. Creo que sé quién es. Es Julio César Quesada y que también es
Julio César Galán y que también es Oscar de la Torre y que también es... Tiene más heterónimos que Pessoa. Pero yo ahí sí veo una suerte de compulsión que ni siquiera es de mercado, ¿ah? Claro, hay gente que escribe mucho y mucha cantidad y muy habitualmente. Yo es que soy de producción muy lenta, entonces me imagino que también hay gente como yo, pero hay gente que escribe muchísimo y me imagino que sí, que le da salida también pues de diferentes formas porque es natural, ¿no? Pero lo que comentaba Braulio, eh, utilizó un término que a mí me hizo un poco de ruido, eh, que fue esto de contrato. Ajá. Y yo quería aclarar que a Sahara está, bueno, ahora no, estaba, porque ahora ya me la están oficializando, aunque no quiera, eh, pero está lejos de esa onda del contrato, de lo contractual. Estoy pensando otra vez en Ajarro. Este, Pero con Paco se firma el contrato. Es, claro, pero es es una firma bastante más serio. amistosa. Sí, pero es bastante más serio que otras publicaciones, o sea, que otras editoriales, creo. Hay sus derechos de autor, también de autora, ¿no? En este caso, pues son como son, pero los cumplen religiosamente, que es algo que yo no había vivido con otra editorial y que la mayoría de mis amistades tampoco habían vivido en otras editoriales. Entonces, aunque sea más de intención, por lo menos creo que da una idea de limpieza o de intención limpia, ¿no? Pero sí que es verdad que brillan por su ausencia en general los contratos en poesía. Sí, pensaba fundamentalmente en eso, ¿no? O sea, creo que la idea de mercado español que se tiene acá es bastante alucinógena. O sea, creo Ah, que no, no, claro, no, o sea, no es habitual para nada ni firmar un contrato en poesía. En novela sí, hasta donde sé, pero vale. Va- el término bueno, de serio me preocupa. A mí Pero también. sí, sí, no sé qué nos has querido decir, porque acuérdate que yo estoy editorialmente, pero me encanta meterte en problemas, o sea, no. No sé, estos grandes complejos editoriales que sí mueven un montón de dinero y también tienen un montón de corrupción y todo. O sea, no creo que hay un equivalente en el Cono Sur. O sea, creo que en el Cono Sur todas las editoriales, incluso las que no tienen, digamos, una propuesta editorial, una línea editorial, son independientes en su mayoría. Pero en México y en España sí hay es- estas cosas, ¿no? Que, como digo, son mercantilistas y son corruptas definitivamente. Sí, estaba pensando, bueno, aquí a grandes grupos editoriales de poesía pertenecen pocas, a grandes grupos, creo. Está Espasa es Poesía, o Espasa Poesía se llama, que pertenece a Planeta, pero yo creo que el resto son independientes la mayoría. Es una buena cosa ahora para investigar, igual que a quién No, pertenecen los periódicos. confirmo, confirmo. ¿Cuál es el concurso que ganó que pensaban que era un bot? ¿Te acuerdas? Hace Ah, unos... sí, claro, es ese concurso, o sea, ese Es premio ese, español, que lo ha ganado este año Angelo Néstor, que cambia un poco la línea general de la que había ahí. entonces, basándome en eso, Sara, y yendo un poco al panorama, también me valgo de tu lectoría. Este, ¿Tú crees que está habiendo una suerte de reacción, de despercusión
sacudirse un poco de esos moldes canónicos que podían haber estado hasta probablemente los años 70, 80. No quiero entrar en detalle porque sé que me estás entendiendo y que en el fondo te estás matando de risa, pero que podían delimitar ciertas formas de escritura. ¿Podríamos hablar de un despercudimiento allá a pesar de todo el enchastre tardo adolescente? Eh, sí, y al mismo tiempo, efectivamente, eso se convierte otra vez en nuevas formas de canon, ¿no? Hay un ejemplo que a mí me hace mucha gracia, que es una palabra, solamente una palabra, ¿no? Sabemos que hay metáforas muy gastadas y que en su momento funcionaban muy bien, o palabras que rompieron el molde de un poema porque no tenían cabida, en teoría, en lo poético, y alguien las usó con acierto y con sorpresa, pero también se están empezando a gastar. Y pienso, por ejemplo, en cuando en ciertas poéticas contemporáneas se empezó a hablar del fractal, que era algo muy rompedor. Y de pronto para mí ahora fractal es un tópico de primer orden desde hace ya un tiempo. Y creo que eso, pues como todo, ¿no? Rompe y de pronto también se canoniza, se enquista, se hace, bueno, un poco lo de antes. En ese sentido, y abriendo un poco el foco, pues creo que sí que hay poéticas más disruptivas o más valientes o que buscan algo diferente, pero como también se está empezando a publicar o se publica mucho por parte de gente muy joven, entre la que me incluyo cuando publiqué el primer libro, creo que también cuando somos muy jóvenes admiramos mucho a gente muy cercana de generación o que todavía no asimilamos el panorama o la perspectiva completa y eso nos hace reproducir cosas que quizá están siendo muy nuevas, pero que estamos al mismo tiempo agotando. No sé si me explico, pero que esa novedad también en el fondo y por una cosa también de sociología casi literaria, pues se agota más rápidamente. Supongo que es el signo de los tiempos en todos los sentidos. Pero, sin embargo, frente a la existencia de una escena, o sea, una cosa es hablar de un mercado, otra es hablar de una escena. Una impresión que tengo, es bastante personal, eh, es que tú siempre te has mantenido un poco lejana, tanto, evidentemente, al mercado, pero también a esa escena. O sea, siempre hay otro concepto también ya tan manido, pero lo voy a utilizar. Siempre ha sido como una figura insular. Has- Bueno, eso me encanta porque soy la obsesa de las islas y la novela va sobre una isla, entonces, bueno, identificación total. Por una parte, sí, tengo ahí un espíritu un poco gregario en general, entonces es un poco como lo de los hermanos Marx, bueno, creo que era Groucho, ¿no? De nunca pertenecería a un club en el que él estuviera. Esa idea está siempre muy viva en mí, pero por otra parte, a veces me planteo si me hubiera gustado o si hubiera, sí, si tuviera ese deseo, que bueno, a veces también lo tenemos, si realmente hubiera conseguido estar incluida dentro de algo y no sé el qué ni si eso hubiera sucedido. Porque hay veces que sí, que una se siente cómoda en su insularidad, pero otras veces dice, ¿realmente es 100% querida o es también una falta de conexión total con lo que debería estar conectada? Es decir, ¿estoy conectada realmente con mi generación o no? Y eso me parece por completo bien o no. Pero esto es como siempre por el asunto de la duda que decíamos antes. Las cosas son como son, creemos que las queremos así, pero empezamos a darles vueltas. Ese es el lío. Voy a hacer dos comentarios. El primero para quitar un poco las sombras de duda que pueden tener Braulio y Minerva que nos escucha. Duda es una presencia constante en la vida de Sara porque estamos hablando de su perrita. Así que no era nada metafísico las expresiones de duda. Ahora, cuando tú hablas de conexión a Sara, eh, voy a pasar a un rol de analista. Y yo no sé si tu escritura tenga una conexión generacional, porque me atrevería a decir que tú perteneces casi a los finales del concepto de generación. Creo que Vale. ya no podemos hablar de una generación, o sea, simplemente hablamos de un lapso de obras producidas con determinado código de barras. Pero sí creo que tu escritura se conecta y mucho con otras, o sea,
mencionaste a Marta, me va a ser inevitable hablar de un amigo en común que no, creo que está en México. Estoy hablando de Ignacio Miranda, Ay, claro. en donde yo sí, sí veo varios aspectos en común. Tú mencionaste a este poeta germánico que yo tanto admiro, que es Moritz Fritz, y Ujú. creo que sí hay confluencia, o sea, de ahí no tengas la menor duda. Pero fíjate que siempre, bueno, quizá Nacho está más cerca, creo que es del 86, y es cierto, la noción de generación no funciona igual ahora, pero en términos prácticos, ¿no? Y por ejemplo, cuando vivía en Madrid, en la vida en Madrid, siempre mis amistades, pues quizá escribían ensayo, narrativa, las amistades literarias. Como que no había, sí que forman una especie de grupo muy heterogéneo y muy dispar y con sus filias y fobias, pero una sensación de que esas poéticas se parecen, o sea, lo que yo escribí se parecía más también por deber y quiero decir, se lo debía en parte eh, por todo lo aprendido, pues, por ejemplo, a Marta o a generaciones anteriores a la mía, digo generaciones de edad, sencillamente, no literarias, pero de mi ámbito, sí, de mis edades, etcétera, me sentía un poco desgajada en realidad. No lo digo como nada malo o bueno, sino como algo sobre lo que solía pensar porque me llamaba la atención, ¿no? Como cuando alguien publica y hay gente en su entorno y más o menos en su edad publicando cosas de un mismo género, vamos a llamar, para no meternos en más lío, suele haber una conexión personal más directa. Y en mi caso es una conexión desde la admiración con esas poéticas que me anteceden y de las que bebo totalmente, y sin embargo, generacionalmente me relacionaba más con novelistas en esos casos. Siempre me ha llamado la atención, no sé, es como no pertenecer. Yo tengo problemas estadísticos. A ver, si nos ponemos en la categoría generacional, bueno, Nacho evidentemente es mayor que tú. Pero poquito me parece, ¿no? Sí que creo que estamos más cerca, es el único. Es del 85, 86, no recuerdo ahora. Pero sí, perdona, sigue. Sí, no, no, es que estaba ubicándome en el mapa y tú recién tuviste un encuentro, bueno, recién es hace 2 años, me parece, con Lola Nieto. Ah, sí, 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 Pero, por ejemplo, tu escritura y la de Lola son antitésicas. exacto. Sí, sí, Y ya yo te ves. agradezco que no cantes, porque ahí sí, ahí sí me asusta. Mira, Braulio, que se parte. Bueno, es que para mí es imposible. De hecho, es que muchas veces digo, a mí me encanta la Escuela Poética de Nueva York y la doy mucho en clase. Y cuando hablamos de si un poema gana o no gana con la lectura, que dicen, sí, 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 la lectura y la retórica del poema es fundamental. Y digo, no, en la Escuela de Nueva York los poemas en voz alta se leen fatal y a mí esa poesía me encanta. Y creo que a mí me pasa lo mismo, que los poemas de gestar un tópico en voz alta pierden incluso, ¿no? Pero me interesan esas poéticas de escritura. Y Lola es, sí, 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 súper diferente. No esas declamativas. Y tú eres testigo de primera mano. Lo Eh, viví en una fundación, sí, fue allí. Dios santo, yo veía a Julieta con cara de madre superiora, porque dije, uy, si no leo esta me castiga. Entonces, por eso tuve que leer, pero yo creo que hay, y eso es una característica de tu escritura no es oral, Para nada. no da para esa cosa declamativa, que por cierto también es bastante española y que podía, Anda, vale. No lo sabía, pero fíjate que gestar un tópico se abre con una cita de John Ashbery que es lo veo todo por escrito. Es que no es oral ah, para nada, claro que no, pero conscientemente. claro, que no tiene nada que ver con esas gordas declamadoras de salón que son magníficas tal vez para Lorca, pero que hacen daño también. Te voy a pasar unos links que encontré de un declamador español, Vale, que es una de las cosas más ominosas que he visto en los últimos años. Ya la reacción de la Braulio, razón de Claudio promete. Manos a la cabeza, o sea, no, eso es la muerte de toda oralidad está en esos links. Te juro. vale, los espero con ganas.
Benito del Pliego, sí, es cierto, es cierto. También estuvo justo ese año, es que los 2 años que estuve en gestión en la José Hierro, porque antes había estado como profesora y ahora sigo como profesora, pero los años de gestión me quedaba a todas las lecturas, obviamente, y esta diferencia se notaba. Y Benito marcaba, me acuerdo de ese libro, de ese último libro que había publicado, que era en Barasec, me parece, eh, había Del cosas, café. sí, los pozos, ¿no? Eran, sí, y marcaba muchísimo esa lectura, es verdad. Es verdad. Claro, pero Benito, Benito tiene un actor adentro, entonces Benito ve un foco prendido y comienza a leer automáticamente como si lo hubieran programado, le encanta, o sea, y yo no lo critico, Está bien. conozco muy buenos lectores, pero creo que ese epígrafe de Ashbery también está marcando el derrotero de cierto tipo de escritura que a su vez también eh, indirectamente se está refiriendo a esa suerte de distanciamiento que tienes de la escena por algunas exigencias sumarias, pero exigencias, y todo lo que implica, ¿no? Sí, sí, creo que está relacionado. Y además una cosa, ya que estamos en confianza, una cosa que me llama la atención al mismo tiempo creo que es agotadora en extremo cuando alguien publica poesía, es que siempre se le pide, no ya los inéditos, ¿no? Que la gente se queja mucho de que dice, "Ah, no me paran de pedir inéditos". Yo, no, no, el problema es que no te paran de pedir que leas. O sea, yo decía, podemos hablar, podemos, yo qué sé, hablar de otro libro, comentar algo de este, lo que sea, pero siempre te piden una lectura y una lectura dramatizada, pero si es que yo no hago eso. Y es lo que dices, ¿no? Por ejemplo, cuando tú estabas invitado, tuviste que leer, porque es así, ¿no? Y así con todo, es cierto, es cierto. Y mira, por lo menos lo puedo confesar. A mí lo de leer los poemas no es lo que más me gusta. No, es terrible. Braulio, deténnos porque si no nos vamos en catarsis y seguimos. Así que no sé si tienes Minerva ha levantado la mano. Yo tengo problemas para ver cuando levantan la mano y veo la mano baja. Sí. Bueno, Hola, hola, ¿qué tal? Perdona por la tardanza y las interrupciones, tengo un mal internet ahora. Pero bueno, yo quería preguntarte como acerca de que estudiaste filosofía y estás como acostumbrada a leer pensamiento organizado y eso, pero me imagino que debes tener también una afinidad o un interés escritural o lector por el pensamiento en sí mismo, ¿no? Y he estado viendo como algunas cosas en internet, no he leído ningún libro tuyo, pero lo voy a hacer. Y he notado como esos intereses un poco, no sé si sea cierto, como el pensamiento, la memoria, esas cosas que sí pueden tener como un trasfondo filosófico, una literatura filosófica bien cargada, bien fuerte. Y a pesar de eso, como no he notado que haya un discurso, un pensamiento organizado que no aloje cierta rebeldía, ¿no? Entonces, a mí me parece muy interesante, como justamente es la poesía que me interesa, la poesía que no sé si provoca pensamiento, sino que es pensamiento en sí mismo y organizado de otra manera también, ¿no? Y en ese sentido, como mis ejercicios de escritura para mí terminan siendo un poco, según mi propia lectura, de como serviles, ¿no? A la filosofía, como poder estar también, como decía Julieta Merchant, que es una poeta chilena, como puedes estar de acuerdo con el poema y es ahí donde pasan como, como cosas raras. Y yo quería preguntarte cuál es tu relación como con el pensamiento, como en tu propia escritura y en general, como qué es lo que te interesa y cuando como cierras un libro y dices, bueno, esto me puede servir para escribir o no me interesa. Me interesa mucho como si puedes hablar de eso. claro, y vamos, me parece una pregunta que además nos une mucho, ¿no? Porque contaba Mauricio que sí que estudias filosofía, entonces desde ahí creo que además nos posicionamos en algo muy parecido. Hay varias cosas. Por una parte, me ocurrió durante los estudios que, bueno, como sabes, pues piden muchos ensayos, muchos textos de diverso tipo para también desarrollar el pensamiento o para comprobar cómo hemos recibido el de la tradición. Y recuerdo que una vez uno de los textos, la respuesta que recibió fue, está bien, pero es demasiado literario, me dijeron en la carrera, en filosofía. Y entonces luego estaba en un taller y lo llevé y me dijeron, está bien, pero es demasiado filosófico. Y ese pero a mí siempre
me ha motivado más. No soy de las personas que se motivan ante las adversidades, para nada, de este tipo, ¿no? Si a alguien no le gusta, no le gusta, me parece bien y no voy a redoblar esfuerzos, pero en esos casos en los que no pertenece completamente a algo, sí siento que puede tener algo de valor. Los libros que más me interesan son los que tanto los libreros como yo no sabemos dónde poner en la estantería. Entonces esas cosas a mí me animaban como, bueno, una grieta, habitar la grieta entre la filosofía y la poesía, porque las dos cosas me interesaron siempre, la literatura en general, las novelas, los ensayos literarios, etc. Entonces, en cuanto a la poesía, estoy con algo que dijiste, ¿no? Ese pensar dentro de la poesía, a mí me interesa el poema que piensa. De hecho, el taller que estamos dando en la fundación se llama Pensar el poema, ya lo hicimos el año pasado, y lo que hago es tomar temas filosóficos, por decirlo así, pero al final son grandes temas, ¿no? Que nos interesan, o pequeños grandes temas, y comprobar cómo se han tratado, si es que se han tratado por poetas, por la parte de poetas. Algo que me horroriza de la filosofía es lo académico, que el pensamiento esté estrictamente ligado a una forma de decir académica, cerrada, que bueno, también va con eso, los doctorados, ¿no? Yo me iba a doctorar hasta que dije, es que yo aquí me ahogo. Y también ese tono petulante y pedante al que nos obligan, o por lo menos a mí me obligaban en clase, ¿no? Hay un decir preciso, pero hay un decir que es oscuro. Y yo estoy con Ortega cuando dice que la claridad es la cortesía del filósofo. Y dicho esto, también de la poesía me horrorizaba un poco cierto lirismo extremo que a mí no me llevaba a ninguna parte. Entonces, el término medio, para mí lo que se encontraba en el medio y que más me interesaba era la capacidad del poema para pensar en un lenguaje distinto, rompiendo el lenguaje que tenemos. Y en ese sentido, tengo retorno. Hay un sonido, sí. Disculpad, que es que me estaba justo oyendo a mí misma. Creo que es de... Hola Edwin, creo que es tu micro. Hola. Hola. Pues decía que justo lo que me interesa es quizá el poema como una especie de teoría del conocimiento, porque creo que se piensa mucho a través del lenguaje, esto es muy Wittgensteiniano, desde luego, pero sí que me interesa, y la creación de un mundo distinto que se salga del corsé pues, del lenguaje académico aporta muchísimo, aunque no sea una filosofía reglamentaria ni la propuesta de un sistema cerrado, etc. Por eso también al principio de las propuestas de escritura que hice, estaba muy interesada en Cioran, quizá no tanto por el contenido del pensamiento, que sí que me atraía, como por su capacidad para contarlo de otra forma y por cómo era denostado, ¿no? Por escribir ese tipo de textos y decían, pero si son cuadernos sueltos. Claro, pero nos acercamos de otra forma, como si fuera un diario íntimo con un sistema oculto dentro. O Pascal Quignard, por ejemplo, también, que es grandísimo. Entonces, para mí hay una relación, un vínculo muy claro entre filosofía y poesía, pero que siempre tratan de llevarse a su terreno de un lado o de otro diciendo que lo del otro está mal. Y creo que justo en la grieta es donde hay cosas que destellan y que no son de nadie y nos pertenecen a todos, por supuesto, por eso. Una preguntita. Pero no se peleen, pues. Sí, sí. A ver, Minerva, déjalo hablar a Braulio, que No, creo que lo del ensayo lo alegró sí. y de ahí te devuelve. No, y la verdad solo iba a acotar que incluso lo que o sea, hay libros que tradicionalmente los clasifican solo como filosofía, que en el fondo son bien poéticos. Y, por ejemplo, hace un rato estaba recordando una conversación justo en Escribir en el Aire que tuvimos con Santiago Vera, que lo que está haciendo es intervenir la fenomenología del espíritu. Entonces, creo que hay bastantes potenciales poéticos en textos que tradicionalmente solo los clasifican como, esto es filosofía. Solo iba a acotar eso. Incluso romperlos y hacer un collage, ¿no? Un poema a partir de citas rotas, eso sería Es lo genial. que está haciendo. O sea, Santiago Vera, ¿no? Voy a ver si logro piratear su libro y te lo paso inmediatamente, pero hizo ese trabajo con la Constitución peruana, que ahora está en polémica, y bueno, no voy a entrar en detalles, pero hizo un trabajo de construcción y reconstrucción, casi como un collage, y bueno, ahora le tocó a Hegel. Minerva, antes que preguntes, yo tenía una pregunta para ti. Antes dijiste serviles o serviles, me quedó la duda.
Servil. De servir, ya. Sí. Ahora sí, pregunta. Sí. De hecho, a mí me parece como, ahora que estaban hablando de Santiago Vera, creo que en su primer libro hace eso también, pero de otra manera, como justo ahorita estoy viendo filosofía de las matemáticas y hay como el problema de de los juicios sintéticos a priori. Y claro, es súper teórico, pero hay un verso de su primer libro que se llama el libro de las opiniones. Y tiene un verso que dice como el 6 ya no se acuerda de que fue 4 cuando lo piensas desde el 2. Y claro, ahí hay una problematización, claro, de la información de los enunciados, ¿no? Y creo que también, o sea, ahí, por ejemplo, a mí me gustó mucho ese libro porque sentí, claro, esos destellos de pensamiento, pero estaba pensando en su propio poema, ¿no? Sí, y sin hacerlo como tan obvio, o sea, podías no saber lo otro e igual como encontrar belleza e interés, incluso como una especie de humor en su poesía. Y no sabía que estaba metiéndole cuchara a Hegel, qué chévere. Yo quería preguntarte como, o sea, en tu respuesta noté como que justamente hablabas de alguna rebeldía y de estar cómoda en la grieta también. Y bueno, se relaciona con lo que habías dicho antes de no ser gregaria, pero es tener como la duda de si eso está bien o está mal o está bueno, si te sirve o no y cómo te sientes ahí. Pero a pesar de eso, creo que el lugar de rebeldía de los pocos poemas que he leído es el lugar del yo. Am, entonces, y eso también me parece como genial e interesante porque creo que, bueno, al menos ahora se ha relacionado este yo súper pesado con la literatura de mujeres. O sea, o sea, de todas maneras hay ejemplos de varones, pero los que he leído como mucho más son de mujeres. Entonces, quería saber si tú habías pensado también en ese yo súper pesado que se cuela todo el rato también. Am, eh, y bueno, que claro, como que no intenta higienizar tampoco no sé, la experiencia. O no sé si experiencia del yo como tú, como persona, sino como autora, ¿no? Claro, sí que creo que hay. Bueno, primero una cosa que me había apuntado de lo que decías también de filosofía y poesía, creo que el acceso también es distinto y parece que la filosofía es más oscura en cierto sentido y requiere un esfuerzo, una cultura del esfuerzo y una mentalidad casi sacrificial para acceder a los destellos, para acceder a un sistema de pensamiento. Y en cambio el pensamiento que puede haber en un poema o en la literatura también eh, es más estético, podemos evitarlo en muchas capas. Si queremos acceder a más, pues accedemos a más a través de más lecturas o bibliografía complementaria o lo que sea, pero podemos también disfrutarlo en un primer estadio y eso me parece un poco más pues, amable para quien se acerca y para quien quiere pensar. Y sobre esto, sí que creo que ahora, bueno, todos los asuntos de la autoficción que a todo el mundo le pone tan nervioso, etcétera, y también una compensación, ¿no? De todo ese yo masculino que ahora en muchos casos se aburre, dice, de, bueno, es que son historias de mujeres y antes eran universales. Bueno, no, tampoco, ¿no? Antes eran historias que se contaban los hombres, eran universales y las de ahora también lo son o deberían serlo. Pero ese peso del yo que creo que en algún caso he recibido críticas por escribir desde el yo los poemas, porque también es simpático, parece que cuando alguien escribe un poema no es un sujeto poético lo que aparece en el texto, es él mismo. No hay diferencia, no se puede estar haciendo ficción. Pues quizás sí, ¿no? Y quizás no soy la persona para nada que está en los poemas, pero aun siéndolo, lo que yo intentaba con ese peso del yo, la pequeña rebeldía que había ahí, es también la vital, que es la autoironía. O sea, el quitar peso o el higienizarlo, como decías, a través de la ironía, porque al final, bueno, había una cita, creo que era de Jardiel Poncela, que tampoco es un autor para tirar cohetes en todo lo demás, pero tiene una cita que me gustaba mucho, que era que al hombre trágico decía, ¿no? Al ser humano trágico lo único que le queda es el humor. Y me parece que ese peso que siempre tiene el yo, y sobre todo pues es normal ahora, se puede remendar un poco pues riéndonos de todo esto, relativizando porque no somos para tanto. Yo por mis problemas de vista, recién veo las intervenciones escritas ahí al costadito que nos hemos zurrado en ellas. Benito del Pliego recita chévere, sí, pues es justamente lo que estábamos diciendo.
Dile a María Salgado que recita y creo que te va a caer un tomate en la cabeza. Lo de María Salgado va más allá de un recitado. Te voy a pasar unos videos. La adoro, la adoro. La llevamos a un festival de Getafe hecho, bueno, con la fundación también, cuando estábamos allí quisimos llevarla para hacer una de esas intervenciones con Cabeza de Vaca y ella, bueno, ellos querían ir a un instituto para ir a chavales de 15, 16 años, para ver qué tal. Y fue increíble. Al principio estaban muy incómodos, ¿no? Los espectadores, y después algunos alucinando, otros diciendo, ¿qué es esto? ¡Qué locura! Y me gusta mucho. Es verdad que en su caso gana leído, pero de una manera distinta. A mí me gusta más que otras oralidades. Creo que hace otra cosa. El laboratorio está muy vinculado a Euraca. Ah, Ahorita claro, vale. nos va a escuchar Bea Álvarez, que es una de los motores de Euraca y que siempre ha no conozco. tenido el interés de juntarnos a los dos. Eso todavía es tarea pendiente. Lo digo por la referencia a María Salgado. Edwin me dice, necesito ese libro, cuenta con él. La chica esa que viene en las tardes, Diana Moncada, es la propietaria del libro al ser la pareja de Santiago, así que se lo puedes pedir a ella. Y acá Braulio me pone una cosa horrible, porque es como que yo lea con García Montero, pero dice con Quintanilla. ¿Qué tiene que hacer Quintanilla en este espacio? Ah, el de Minerva, el de Minerva. ¿Está siguiendo un curso con el TTLMS? No, me voy un poco más por la filoanalítica, entonces es como más gringo, pero no, estoy llevándolo con Villanueva. Vale el chiste. Bueno, Sara, oye, no te quito más tiempo, porque nosotros seguiríamos acá en Es un placer. y charla, y bueno, nosotros dos sí nos debemos varias charlas. Yo no... Ya se acumulan, sí, sí. Hay que ponerle solución. Sí. Dios mediante, país mediante, sí nos vamos a ver este año. Sabes que no vivo en Madrid, ya, ¿verdad? Pero eso es lo que te iba a preguntar, o sea, porque dijiste cuando vivía en Madrid y levanté una ceja. Ah, vale. Bueno, es que en realidad no lo cuento mucho, porque tampoco, no sé, no me voy a quedar aquí tampoco. Bueno, Tampoco lo creo que editamos, pero cuenta, lo editamos y no, lo no sacamos. pasa nada, no pasa nada. Todavía ayer encontré a un compañero de colegio y me decía, ¿pero vives aquí? Y yo creo que llevo los suficientes meses como para decir que sí, quizá vivo aquí, pero no creo que me quede tampoco. Pues lo que ocurrió es que en 2020, con todo el asunto Oficial vigente, o sea, de la generación anterior, es la generación de los 80, que ellos diseñaron una poética del pensar, que ya como que para la crítica o a la idea es que la filosofía pues es básicamente lo mismo aquí. Esa línea se borró. Por ejemplo, un José Manuel, que es un poquito conocido. Entonces, lo mismo pasa conmigo, o lo mismo, o sea, en mi caso, yo no me quiero diferenciar tanto en eso, porque yo también soy de filosofía y me gusta, vivo el pensamiento. Entonces, pero aquí también con lo del yo que señalas, o sea, en mi caso también, mis circunstancias de identidad, hay un yo en la literatura que uno hereda, el de Octavio Paz, Borges, que es un yo ausente o un yo plural. Entonces, cuando yo voy encontrando mis propias circunstancias, ese yo se va haciendo personal, entonces comienza a politizarse e ideologizarse. Entonces, desde la filosofía y con esta circunstancia del yo, ¿cómo tú te mueves con eso? ¿Cómo tú te llevas con esa política y esa ideología que es tan presente ahora en el discurso? Claro, por una parte lo que dices es un poco la idea de lo personal es político, ¿no? Exacto. Desde ahí emerge esa idea. Pero para mí incluso, como no siento un yo fuerte por mi parte, no ejerzo lo político desde ahí, porque tampoco lo que escribo, que bueno, al final, como decimos aquí, en todas las casas se cuecen habas y en la mía calderadas, ¿no? Que es eso, pues sí, que en todas las casas hay dramas y en la mía más o en todas las vidas. Pero sin embargo, como no, nunca he escrito desde ahí,
eso es más para terapia en mi caso. Lo político, estoy más en la línea de lo literario político como lo que puede ir a la contra, ¿no? Pues quizá eso, ir a escribir un género que no interesa y que todo el mundo te dice, pues por favor, no, pero haz esto otro, conviértelo en tal. No, es que prefiero esta línea y ¿por qué no? O sea, además es que la literatura es gratuidad en ese sentido, la obra, ¿no? Literaria. Entonces, mi manera de relacionarme con lo político en lo literario es intentar ahondar en lenguajes diferentes y ver qué podemos decir, qué surge políticamente diciendo desde otro lugar, que no está dominado, ¿no? Que no es un lenguaje filtrado por lo que se puede y no se puede decir y cómo hacerlo. Y sin embargo, he trabajado mucho como correctora de estilo y ortotipográfica y me encanta, o sea, soy maniática hasta el extremo, pero Sí, precisamente por eso, lo sabes, pero precisamente por eso me gusta saber saltarlo, ¿no? Y no me refiero a erratas, sino a qué se puede decir quebrando la sintaxis y en qué posición nos pone eso. Eso también creo que es totalmente Miguel Casado, lo hace mucho en los ensayos, esa indagación, y habla de eso, y cómo desde ahí hay una resistencia, o esa república que dice el discurso republicano, es esa poesía que hace la cosa pública de el lenguaje es nuestro, ¿qué podemos hacer a partir de ahí? No sé si respondo a lo que No, preguntabas. excelente, excelente, excelente. bueno, yo no me responsabilizo ya de usurparle más el tiempo a Sara. A Sara, querida, un gustazo verte. Totalmente, estoy encantada de haberos visto, de conocer también a quien no conocía y de Mauricio, por fin, ¿no? Ponernos otra vez Ya nos en tocaba. movimiento. Pues sí, total, total. Ya me darás las señas, porque ¿cómo voy a ir a España y no verte? Eso es Sería una extraño, injuria. pero bueno, ahora con lo del libro que sale el mes que viene, pues tengo que ir a Madrid un par de veces, o sea que quizá también podamos hacer por coincidir allí, pero si no, por supuesto, las señas del norte. No, y si no te convoco a lo del país imaginario, o sea, ¡Ay, es verdad! Claro, claro, claro. estás moralmente obligada. O sea, Moralmente y en todos los mentes posibles. sí, pero estamos comunicándonos y Claro que bueno, sí. un abrazo con el cariño